Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente con ustedes me encuentro aquí de MA2. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo la televisión entró en Colombia, qué influencia tuvo en la sociedad desde su inicio hasta la actualidad. Pese a que desde 1930 las cadenas estadounidenses NBC y CBS transmitieron por primera vez imágenes televisadas, fue hasta el domingo 13 de junio de 1954 que tuvo lugar la primera transmisión de televisión en Colombia. Con 24 años de rezago en comparación con los Estados Unidos, las primeras imágenes de televisión colombiana fueron transmitidas desde el Palacio de San Carlos, ubicadas en el centro histórico de Bogotá, en un avance impulsado por el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Al término del acto inaugural, se emiten los primeros programas de entretenimiento. La emisión dura 3 horas y 45 minutos. De esta manera, se convirtió en un instrumento de educación cultural y propaganda estatal. Durante el primer año, los espacios en televisión habían sido educativos y culturales y pertenecían exclusivamente al Estado. En agosto de 1955, el gobierno nacional decide abrir espacios comerciales, para lo cual se le designa a la empresa de televisión comercial TVC el manejo de algunos espacios. Así se abre campo a la televisión de orden comercial en Colombia. Las empresas interesadas en comercializar sus productos alquilan los espacios y transmiten programas como revistas musicales y concursos, entre otros. Estos espacios son intercalados con la programación de la televisión nacional. En 1961 se dio el inicio al proyecto de televisión educativa en Colombia. El objetivo del programa era facilitar la educación de niños en zonas con poca cobertura educativa y así reducir los índices de analfabetismo. El éxito de este proyecto llevó que para el 20 de diciembre de 1963 se cree el Instituto Nacional de Radio y Televisión. El organismo depende entonces del Ministerio de Comunicaciones, que tendrá autonomía patrimonial, administrativa y jurídica. El primer director de Inravisión es César Simón Pardo. Junto a la creación de Inravisión, en 1963 se estrenaron producciones como En el nombre del amor y El 0597 está ocupado. Estas fueron las primeras telenovelas. Contaron con actrices y actores como Raquel Ercole, Rosita Alonso, Roberto Reyes, John Hill y Marina García. En 1964, la televisión educativa colombiana renació con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Esto ocurrió tras el agotamiento del presupuesto de la televisión educativa en 1963. Se firmó un convenio entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El gobierno colombiano invirtió 600.000 pesos y el gobierno estadounidense invirtió 575.000 dólares. El gobierno estadounidense aportó asistencia técnica y un programa de formación para el personal de la división de TVC educativa. La USAID y los cuerpos de paz suministraron equipos técnicos e instalaron televisores en muchos lugares de Colombia. En 1966 nació Teletigre, el primer canal privado de televisión en Colombia que solo cubría Bogotá. En 1971, Teletigre fue expropiado por el Estado y reemplazado por Telenueve Corazón, un canal con cobertura nacional. Y en 1973, Telenueve Corazón pasó a llamarse Segunda Cadena. En 1967 en Colombia se crearon RCN Televisión y se transmitieron por primera vez eventos deportivos en vivo. En 1969 se instalaron televisores en plazas de pueblos y ciudades para ver la llegada del hombre a la luna. El 22 de agosto de 1968 se transmitió por televisión la llegada del Papa Juan Pablo VI a Colombia. También el 24 de mayo de 1969 Jorge Barón estrenó la programadora Jorge Barón Televisión con el programa El Show de Jorge Barón y sus estrellas invitadas. Junto a esto, también se dio inicio a la programadora Caracol. Ya en 1974 llega la televisión a color. Se transmite por primera vez en color en el país, aunque no se masifica hasta finales de los 70 e inicios de los 80. El Mundial de Fútbol de Alemania de 1974
se convirtió en el primer gran evento a color transmitido en Colombia. En 1975 en Colombia se fundaron los estudios Gravi, Caracol Televisión y Producciones Punch, y se grabaron varias telenovelas y producciones en el centro de Bogotá. También se transmitió el telediario de Inravisión. En 1976 se creó Audiovisuales, la única programadora estatal bajo el control del Ministerio de Comunicaciones. No siendo suficiente, surgieron los primeros programas de entretenimiento en vivo como Campeones de la Risa, que luego se convertirían en Sábados Felices. En 1982, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, impulsó la transición a televisión a color y se comenzaron a ver señales de televisión de otros países a través de televisión satelital. La televisión se consolidó como un medio de comunicación, entretenimiento y cultura con un impacto cada vez mayor en la sociedad colombiana. En resumen, durante los 80, el auge de la televisión a color y la televisión satelital dio una importancia mayor a este medio. Ya en los años 90, la televisión por cable y las parabólicas empezaron a ganar terreno, ofreciendo una mayor variedad de canales, incluyendo transmisiones internacionales. En 1991, la televisión colombiana experimentó un gran cambio significativo gracias a la nueva constitución política que se sentó las bases para la creación de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV. Este órgano se encargó de regular el servicio de televisión en el país, marcando un hito en la historia de la televisión colombiana. En 1995, la televisión en Colombia experimentó importantes cambios regulatorios y expansivos. Con la creación de la Comisión Nacional de Televisión para regular el sector, se expidió la Ley 182 que reglamentó al servidor de televisión y se redefinió el. Entre 1996 y 1998, la televisión en Colombia experimentó un cambio significativo con la Ley 335, que reguló la existencia de canales privados y la democratización del acceso a la televisión. También se crea Canal Capital. Esto genera mayor competencia en la programación y consumismo de los colombianos. En 1999, Yo soy Betty la Fea, una telenovela creada por Fernando Gaitán, fue lanzada y se convirtió en un éxito internacional, marcando una época dorada para la televisión colombiana. En el 2005, la televisión en Colombia estaba en una etapa de transición, marcada por la llegada de la televisión digital, el auge de los canales privados y la diversificación de la oferta programática. En el 2007, la televisión en Colombia experimentó una expansión significativa en la televisión por suscripción, con la multinacional mexicana Claro, que antes era conocida como Telmex, comprando la mayoría de las empresas del sector. En el 2011, con la llegada del TDT, trajo consigo posibilidades de una mayor variedad de canales, mejor calidad de imagen y sonido. También la posibilidad de ofrecer servicios interactivos. Las plataformas de streaming llegan a Colombia en inicio con Netflix. En el 2014, Colombia estaba en proceso de migrar de la televisión analógica a la televisión digital, utilizando el estándar DVT2. En el 2015 se amplía la cobertura en zonas rurales. El auge de la televisión en dispositivos móviles empieza el consumo significativo de contenido televisivo a través de las apps móviles y sitios web de los canales. En el 2019 llega la crisis de rating en la televisión tradicional. Los canales privados reportan disminución en audiencias frente a las plataformas como Netflix y YouTube. Se intensifica la estrategia de crear contenido transmedia. En el 2021 hay un aumento de coproducciones y contenido para plataformas. Productoras colombianas hacen alianza con Netflix, Amazon Prime y Disney+. Ya en el año 2024 la televisión colombiana celebra 70 años de historia, marcando la llegada de la tecnología a Colombia el 13 de junio de 1954. Hay un aumento del consumo televisivo vía streaming nacional, plataformas como RTVC Play, Caracol Play y Canal 13 Play ganan usuarios. Ya en el año 2025 Colombia está en medio de su transición a la televisión digital terrestre. El apagón de la televisión analógica, que comenzó en marzo de 2025, significa el final de la era de la televisión analógica en el país, marcando un paso hacia una experiencia televisiva digital con mejor calidad de imagen y sonido. Bueno,
Con este resumen podemos observar el impacto social de la televisión en Colombia, cómo la televisión ha sido uno de los medios más influyentes en la vida cotidiana de los colombianos desde 1954. A través de sus programas ha moldeado formas de hablar, vestir, pensar y hasta celebrar. Novelas y programas populares como Betty la Fea, Don Chinche o Café con aroma de mujer marcaron generaciones y reflejaron aspectos de la identidad colombiana. La televisión ha sido clave en la educación informal, llevando conocimientos básicos, ciencia, historia y cultura a hogares donde no siempre hay acceso a libros o internet. De la misma manera, también ha generado referentes culturales comunes, jingles, frases icónicas, personajes extrañables, etc. En épocas de crisis o eventos históricos como el proceso de paz, la pandemia o los desastres naturales, la televisión ha sido un punto de encuentro informativo y emocional para la sociedad. En resumen, ha influido profundamente en los valores, gustos y conversaciones de los colombianos, tanto para bien como para mal. No obstante, la televisión en Colombia también ha jugado un papel crucial en la formación de opinión pública. En épocas electorales, los debates televisados y los noticieros han sido decisivos para que la gente se forme una opinión sobre candidatos o partidos. Programas periodísticos como Séptimo Día, Los Informantes o Noticias 1 han servido como mecanismo de control ciudadano denunciando corrupción o abusos. También ha sido una herramienta para el gobierno con canales institucionales y franjas de propaganda política, especialmente durante campañas o consultas. En movimientos sociales recientes como el paro nacional del 2021, la televisión mostró las dos caras del conflicto, la protesta ciudadana y la respuesta institucional, lo que generó debate y polarización. Sin embargo, la televisión también ha sido criticada por su sesgo mediático, por favorecer ciertas narrativas políticas o empresariales según el canal. También podríamos hablar del impacto económico de la televisión colombiana. La televisión es una industria clave dentro del sector cultural y creativo colombiano. Genera empleo directo e indirecto, productores, camarógrafos, guionistas, actores, técnicos, diseñadores, periodistas, etc. A partir de los 90, con la llegada de los canales privados, se impulsó una competencia comercial que elevó la calidad de la producción y atrajo inversión. La publicidad televisiva ha sido históricamente una de las fuentes de ingreso más fuertes para la marca y para los canales. Sin embargo, desde el 2010 la industria se ha visto afectada por el crecimiento del streaming y el cambio de los hábitos de consumo. Esto ha llevado a que muchos canales tradicionales migren hacia las plataformas digitales o desarrollen contenidos transmedia. Además, Colombia se ha convertido en un centro atractivo para coproducciones internacionales, generando nuevas oportunidades de inversiones. En síntesis, la televisión ha sido una fuente de crecimiento económico, aunque hoy enfrenta el reto de adaptarse al ecosistema digital para mantenerse competitiva. Como hemos visto, la televisión colombiana ha sido mucho más que un medio de entretenimiento. Ha influido en nuestra cultura, ha moldeado opiniones políticas y ha impulsado el desarrollo económico del país. Desde sus inicios en blanco y negro hasta la era del streaming, ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de la televisión colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que se comunicó con ustedes DMA2.